Vamos a ver la diferencia de medias, eso, ¿no? La diferencia de medias, ¿no? Cuando N1 más N2 es mayor o igual a 30, dice. Entonces, ¿a qué se refiere en este punto, no? Eso vamos a ver. Entonces, se trata de dos poblaciones en este caso, ¿no? Vamos a trabajar con dos muestras, ¿no? Entonces, acá, la distribución de esas dos muestras es de la siguiente forma, ¿no? X1 y X2 son medias muestrales, ¿no? Dos medias muestrales de tamaño N1 y N2 respectivamente, ¿no? Entonces se va a distribuir según una normal con media mu1 y mu2, dice, ¿no? Y varianzas de esta forma. Entonces la fórmula es esta, ¿no? Z vale X media 1 menos X media 2 menos la mu1 y la mu2, ¿no? Sobre raíz cuadrada de varianza sobre N1 y varianza 2 sobre N2, ¿no? Son dos muestras, ¿no? Bien, entonces acá es lo mismo, ¿no? Para poder despejarlo, tiene que llevar ambos lados, como se trata de inecuaciones, ¿sí? Las operaciones que van al otro lado y algunos vienen al otro lado, ¿no? Finalmente, la fórmula sería esta, ¿ya? Esta es la fórmula donde se ha despejado lo que es la parte de, la, sería fórmula 4, bueno, 3 es, ¿no? Fórmula 3, no es 4. ¿Ya? Entonces esta es la fórmula, ¿no? Acá dice la diferencia de medias, ¿no? Eso quiero averiguar cuánto será eso, ¿no? U media menos mu1 menos mu2, ¿no? Y entonces para eso necesitamos lo que es la x media 1, x media 2, lo que es la z, la varianza de ambos, ¿no? Varianza 1, varianza 2. También lo que es bueno, muestras en este caso, ¿no? N1 y N2. Vamos a aplicar esta fórmula para nuestro ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a realizar un ejemplo. Listo. También las tablas, ¿no? Ya tenemos listo. La tabla normal sería el Excel, ¿no? Esto vamos a utilizar. Ya, entonces vamos a también un poquito ver un ejemplo, pero en este caso nos podemos ayudar con lo que es el Excel, ¿no? Pero antes haremos acá el enunciado, ¿no? O el ejemplo, ¿no? En este caso estamos cuando N1 más N2 mayor o igual a 30, ¿no? Es el caso. Serían tercer caso, ¿no? De los que hemos visto, ¿no? La tercera fórmula. Entonces acá vamos a anotar. ¿Qué tenemos anotado acá, no? ¿Qué me equivoco que está? Podría ser esta, ¿no? ¿Ya? Esta preguntita vamos a copiar. Entonces, sobre esto vamos a trabajar con cierta información, ¿no? Entonces acá me pide, pues, por ejemplo, lo que es la muestra, ¿no? A continuación se presenta información referentes a las calificaciones para los 4A, bueno, o sea, de la materia, ¿no? De los siguientes datos. Bien, entonces, en acá, como vemos, hay dos poblaciones, ¿no? Bueno, hablando de la materia en este caso, cuarto A y cuarto B. Entonces vamos a... Mira, los datos que nos va a dar es lo siguiente, ¿no? Acá tenemos una tabla de esta forma, ¿no? Nota multiplicada por 10 vamos a colocar acá. Y por ejemplo, de 0 a 2. Obviamente va a ser acá, ¿no? 2 por 10 va a ser 20, ¿no? 0 a 20. El otro sería 2 a 4, 20 a 40, 40 a 60
60 a 80, 80 a 100, ¿no? Este es un marca de clase, como se dice, ¿no? Tenemos que calcular todavía esto. Acá por acá tenemos el n sub i, donde sería en este caso nuestra frecuencia, ¿no? De, de 0 a 2 tienen pues dos estudiantes en esa nota. Acá serían 4, 15, acá sería 8. Y por acá tenemos lo que es el 5, ¿no? De esa forma, ¿no? Es la primera tabla sería, supongamos, de cuarto A, ¿no? Y lo propio tenemos, bueno, vamos a tener que de cuarto B, ¿ya? Acá lo propio, ¿no? Nota por multiplicado por 10. Acá muy similar a lo que es la anterior. Vamos a hacer. Acá tenemos n sub i. En este caso también puede presentarse de esta forma directamente, ¿no? 2, 5, 7, 8, por decir. Sí, 20, 50, 70, 80, ¿no? Las n sub i, que serían las frecuencias, que va a ser 6, que va a ser 10, que va a ser 20, y acá va a ser 2, ¿no? Bien, entonces esa es la forma de que nos está dando los datos, ¿no? Se tiene los siguientes datos, dice. Entonces, a través de esta tablita, bueno, en sí esto es una tabla, ¿no? Una tablita de datos que nosotros debemos encontrar lo que nos piden, ¿no? Lo que es la eh, intervalo de confianza cuando N1 y N2 es mayor a 30, ¿no? Listo. Entonces, más o menos, estos datos nos da así, ¿no? Entonces, a partir de estos datos, nosotros tenemos que calcular, ¿no? ¿Ya? ¿Podemos hacer de forma manual? Sí, se puede. Podemos hacer a través de la máquina. Entonces, podemos ayudar con en Excel, ¿no? Podemos transcribir estos datos, ¿ya? Y vamos a encontrar los datos que necesitamos. Aquí tenemos, vamos a aprovechar esta hoja. Es similar a esto, ¿no? Que habíamos hecho. Bueno, esto era un ejemplo, ¿no? Que deberían, bueno, tenía que completarlo, ¿no? Es el mismo caso es esto. Bien, entonces acá vamos a transcribir los datos. Aquí notas, dice, ¿no? Acá va a ser el n sub i. Bueno, este notas por 10 era, ¿no? Listo. Entonces acá podemos hacer lo que de 0 a 2, o sea, sumando, ¿no? 2 dividido entre 2 tendría que ser, ¿no? Podemos sacar directamente el promedio, ¿no? 2, 4, 15. No es eso, ¿no? No es esto, no es esto. Ya, esto es el 1. Sería el 3. Esto es lo que estamos dividiendo de las notas, son esto, ¿no? 5, 7, el promedio en sí, ¿no? Sumamos extremo superior menos, bueno, más extremo inferior. Dividimos entre dos, eso es, ¿ya? Y esta es la frecuencia que nosotros estamos manejando, ¿no? Acá viene pues, el 2, 4, la frecuencia, ¿no? 15, el 8 y el 5, ¿no? Así, ¿no? Entonces, esta sería nuestra tablita, lo que tenemos, ¿no? Así, listo, ¿no? Entonces, en este punto vamos para nosotros va a ser esto la X, ¿no? O sea, la X sub I va a ser. ¿Ya? Le estoy sacando el promedio, ¿no? Acá. Es decir, acá, ¿no? De 0, 0 más 2 va a ser 2, ¿no? 2 dividido entre 2 va a ser 1. Es decir, esto es lo que estoy haciendo ahorita. Va a ser 1, ¿no? 2 más 4 va a ser 6, ¿no? 6 dividido entre 2, 3, ¿no ve? 4,
Acá va a ser 10, ¿no? 10 dividido entre 2 va a ser 5, ¿no? Aquí va a ser 8, 14, ¿no? 14 dividido entre 2 va a ser 7. ¿Sí? Aquí no, 18, ¿sí? ¿No? 18 dividido entre 2 va a ser 9, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo ahorita. Estoy transformando esta parte, ¿no? Estamos transformando esta parte, ¿no? A más B sobre 2, ¿no? Eso estamos aplicando. ¿Ya? Entonces, ahí por eso le hice acá 1, 3, 5, 7, 9. Y la frecuencia se mantiene, ¿no? Entonces en acá, fíjense, no tenemos pues lo que es el promedio, la varianza, nada, ¿no? Nada de eso. Mira, a continuación, las tablas nomás tenemos. Entonces tenemos que buscar lo que es la X media y la varianza, ¿no? Por eso estamos haciendo de esta manera. Entonces para encontrar la X media y la varianza, estas fórmulas vamos a aplicar. ¿Sí? Acá están las fórmulas, entonces lo mismo vamos a aplicar, ¿no? Ya, entonces nos faltarían estas dos columnas, ¿no? Vamos a aplicar esto. Bueno, vamos a calcular. Acá dice X sub I por N sub I, ¿no? Va a ser igual. X sub I va a ser 1, ¿no? Por N sub I, que sería 2 en este caso. Listo. Acá nos dice X sub I al cuadrado, ¿no? Signo igual. Este es el X sub I, ¿no? Pero elevado al cuadrado por N sub I, dice, ¿no? N sub I. Listo. Entonces ahí introducimos las fórmulas y llenamos, ¿no? Pero aquí también necesitamos la sumatoria, ¿no? No sabemos la n. Ahí, 34 es la n acá. ¿Sí? 34 es la n. Muy bien, entonces vamos a copiar este lado también. Listo, ¿no? De la fórmula, ¿no? Suma. Eso es, ¿no? Entonces ya tenemos por lo menos las sumatorias, ¿no? Porque acá necesitamos la sumatoria. Entonces acá dice para la X media, entonces vamos a calcular acá X media. En este caso va a ser V1, ¿no? Va a ser igual, dice, ¿no? A la sumatoria, acá está, ¿no? Sumatoria de X sub I por N sub I sobre N, dice, ¿no? Es decir, la sumatoria de acá, no es la sumatoria, pero dividido entre N. Pues, no, este N es esta, ¿no ve? N sub I, N total sería esta. ¿Ya? Ahí está, ¿no? La media vale 5,58, ¿no? Redondea 5,59. ¿Está bien? Luego podemos calcular lo que es la varianza de varianza 1, ¿no? ¿Cómo manejamos esto? Manejamos de esta forma. Listo. Entonces, la varianza que nos pide, la fórmula es esta, ¿no? X al cuadrado por n sub i. La sumatoria sería esta, ¿no? ¿Sí? Y dice dividido entre n. Divide entre n. ¿Y la n cuál es? 34. ¿Sí? Dice menos la media al cuadrado. Dice, ¿no? Entonces seguimos acá, ¿no? Menos. Bueno, esto tiene que manejar paréntesis, ¿no? Porque hay veces, si no manejamos paréntesis, nos va a salir otro resultado, ¿no? Le va a asumir que está restando el denominador. Menos la media, pero esto al cuadrado, dice, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos calculado lo que es la X media y la varianza, ¿no? Creo que con eso ya podemos calcular los otros datos. Ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Lo voy a, por lo menos que la cabecera la voy a copiar. Vamos a hacer lo mismo para la otra población, ¿no? Acá está, ¿no? Es 2, 5, 7, 8, dice. Entonces vamos a llenar acá. 2. Entera. 2, 5, 7, 8, ¿no? Son 4 nomás. Acá era 6, acá era 10, acá era 20, ¿no? 20. Y acá era 2. ¿Listo? Entonces acá es lo mismo, ¿no?
como me dice la fórmula, yo necesito multiplicar el x sub i por n sub i, que serían estas dos columnas. Listo, acá también, ¿no? Siendo igual. El x sub i sería esta al cuadrado, pero multiplicado por n sub i sería, ¿qué sería eso, no? Listo, esto ya tenemos, ¿no? Entonces, automáticamente, una vez que calculemos, la fórmula se copia, ¿no? Y ya está. Acá tenemos, bueno, la sumatoria. En este caso, esta va a ser nuestra n, ¿no? Nuestra n sumatoria, ¿no? Eso lo podemos copiar porque necesitamos la sumatoria del otro lado. Ahí está, ¿no? Está sumando eso. ¿Sí? Solo se copia en la fórmula, ¿no? Listo. Bien, entonces acá ya podemos calcular lo que es. Bueno, en este caso el 38 va a ser nuestra n, ¿no? Ya, entonces acá x media va a ser igual a... Aquí está la fórmula, ¿no? Sumatoria de x por n sub i dividida entre n, dice, ¿no? La n es en este caso 38. ¿No? Entonces 5,73 redondeando ya podemos 74, ¿no? Varianza, ¿no? Entonces la varianza que debemos dice que es la sumatoria de x sub i al cuadrado por n sub i, sería esta, ¿no? Bueno, hemos dicho que vamos a manejar paréntesis. Dividida entre la n, dice, ¿no? Que sería 38, menos la media que ya hemos calculado ahorita al cuadrado, dice, ¿no? 3,4546 redondeando, ¿no? Entonces ya tenemos los datos acá. ¿Sí? Los datos ya tenemos, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros calculamos cuando no tenemos lo que son los datos, ¿no? El medio, promedio, todo aquello, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar acá, ¿no? Vamos a arreglar esto un poquito. Entonces, ¿se entiende, no ve? No es nada complicado. Entonces, vamos a trabajar solamente con esta parte. Entonces, luego nosotros ya podemos colocarlo en las tablas, todo aquello, ¿no? Listo. ¿No? Entonces, esta tablita ya me puede llevar al otro lado, que yo, hasta esta acá sería, ¿no? O sea, necesitar acá, porque acá estábamos, solamente nos ha dado esto, ¿no? Ya, entonces vamos a colocar acá lo que ya habíamos calculado. Sí, por lo menos ahí tenemos primera y la segunda más vamos a llevar. Listo. Entonces ahí tenemos las tablitas ya hechas, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces en acá nos va a faltar algo más, ¿no? Ahorita ya hemos calculado, ahora no nos dice pues a cuánto por ciento vamos a trabajar, ¿no? Entonces esa parte faltaría. Vamos a revisar esta parte, ¿no? Obviamente está por acá, eso, ¿no? Las tablas que hemos calculado. Nos falta esta parte. ¿Ya? Entonces, la pregunta, bueno, esta sería la pregunta, ¿no? Dice construir un intervalo de confianza, dice, ¿no? ¿Sí? ¿A cuánto por ciento? Al 96%. Eso mucho depende de cómo podemos, bueno, cómo queremos trabajar, ¿no? Puede ser que nosotros hagamos a 90, bueno, esto puede variar, ¿no? Al 95, al 99, 90, ¿no? Mucho depende, ¿no? Pero en este caso nos pide para 96, ¿no? Construir intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales con un nivel de confianza del 96%. ¿Ya?
Entonces, en algunos casos, tal vez no nos dé el nivel de confianza, ¿no? Sí, no va a ver, ¿no? Con su interés de confianza, listo, está acá. Ya, entonces, generalmente se aplica lo que es el 95%. Ya se van a tomar en cuenta. En algún caso no va a haber este nivel de confianza. Entonces, ustedes asumen lo que es el 95%. ¿Ya? En algún caso puede existir eso. Entonces, yo creo que con eso ya tenemos. Lo que nos faltaría acá es que calculemos alfa, ¿no? Entonces, 1 menos alfa, en este caso es 0,96, ¿no? Y eso tenemos que calcular lo que es la z. Entonces, para eso necesitamos acá alfa, restando todo esto va a ser un poquito de forma directa, está diciendo, ¿sí? 1 menos 0,96 va a ser 0,04. Entonces, acá vamos a calcular lo que es la z. Z1 menos 0,04 sobre 2. Acá me va a dar z. El resultado es 0,98 sale, ¿no? En ese caso, con 2 decimales, ¿no? Podemos aumentar algo más, ¿no? Estoy rellenando con 0 para que sean 3, ¿no? ¿Y eso en qué me ayuda, no? En algún caso tal vez yo voy a tomar en cuenta, digamos, solamente acá tiene 2 dígitos, ¿no? Por ahí me voy a equivocar en esta parte. Sí, yo preferiría buscar 0,98, ¿no? Entonces vamos a encontrar acá. De 2 dígitos. Ahí pues acá, mira, 0,13, ¿sí? Debe estar por acá, ese 0,98, ¿no? Entonces para no equivocarme, lo hacemos de eso. Acá está, mira. No puedo confundirme con esto, ¿no? Entonces para evitarnos eso, aumentamos pues acá un 0 más, ¿no? 3 dígitos. Entonces con eso ya me doy cuenta que no me voy a equivocar en esta parte. Entonces tengo que buscar algo que tenga 3 o 4 dígitos, ¿no? ¿Está bien? Le buscaríamos a ver si el 0,98, bueno, este es, ¿no? 0,980 hasta aquí por lo menos ya tenemos. Este 3 está ahí, pero el 3 no afecta mucho, ¿no? No redondea al 0, si queremos redondear. Sería el valor 2,06. Este valor sería, ¿no? Eso es. ¿Ya? Entonces, esa parte van a tomar en cuenta. 2,06 había sido, ¿no? Listo, ya tenemos Z, ya tenemos lo que es el promedio, ya tenemos lo que es la varianza. Ahora nos toca reemplazar a la fórmula general, ¿no? Donde la fórmula general, vamos a anotar acá arriba, donde dice N, es un poquito largo, ¿no? Acá vamos a anotar la fórmula. ¿Ya? Dice x media 1 menos x media 2 menos z1 menos alfa medios, ya tenemos, por la raíz cuadrada de ¿qué? De varianza 1 sobre n1 más varianza 2 sobre n2. Hasta ahí, ¿no? Menor o igual a mu1 menos mu2. Menor o igual, acá por este lado igual se repite, ¿no? x1 menos x2 media, que ya cambia, z más medios, raíz de cuadrado, bueno, sigma al cuadrado, ¿no? Es la varianza, ¿no? N1 más sigma al cuadrado también, pero en este caso de N2. Bueno, esa está ahí, ¿no? 1 menos alfa. Esa es la fórmula 3, ¿no? Listo. Entonces, un poquito, esta fórmula es un poquito amplia, ¿no? Un poquito larga. Entonces, con los datos que tenemos acá, ya podemos ir reemplazando, ¿no? Tal vez podemos tomar en cuenta acá y un poquito para reducir los decimales, redondear, ¿no? Entonces yo puedo tomar acá 5,59. Estamos redondeando ya. 4,36 sería, ¿no? Acá lo propio vamos a redondear. 5, a 2 décimas, ¿no? 74. 3,46 sería, ¿no? Con estos datos vamos a trabajar. Muy bien. Entonces acá las probabilidades, ¿no? Entonces, dice 5,59
¿sí? 5,59. Y en este caso es menos, ¿no? De la fórmula, menos x2, dice. Sería el x1, ¿no? O sea, para la primera, ¿no? X2 sería este, ¿no? 5,74. 5,74. Menos la z, acá, ¿no? Acá viene la z, ¿no? Z vale 2,06, ¿no? 2,06. Muy bien. Y todo esto es la raíz, ¿no? Multiplicada por la raíz cuadrada, dice, ¿no? Raíz cuadrada de varianza 1, ¿no? Varianza 1 sería 4,36 dividido entre n1, dice, ¿no? Nuestra n1 es la primera, ¿no? N1 sería 34. ¿Sí? 34. Más. La segunda, ¿no? La 3,46, ¿no? 3,46. N2, ¿no? N2, ¿cuánto es? Esta es nuestra N, ¿no? Esta es nuestra N. 38, ¿no? Listo. ¿Sí? Menor o igual a mu1 menos mu2 menor o igual a, que lo mismo se va a repetir, ¿no? 5,59 menos 5,74 más 2,06 y la raíz cuadrada, ¿no? De 4,36 sobre 34 más 3,46 sobre 38, ¿no? 1 menos alfa, ¿cuánto es? 96%, ¿no? 0,96 podemos anotar. Listo, ya hemos reemplazado la fórmula, ¿no? Entonces ahora lo que debemos que hacer las operaciones son estas, ¿no? Acá tenemos un producto, entonces podemos hacer la operación. Esta parte se repite en este lado, ¿no ve? ¿Sí? O sea, todo esto se repite acá, es el mismo. Entonces basta que calculemos nosotros una sola y podemos ya aumentarlo y sumarlo, ¿no? Entonces acá, primeramente yo voy a operar esta, ¿no? 5,59 menos 5,74, ¿sí? Obviamente acá me va a dar un signo negativo, ¿no? ¿Sí? Menos 0,15 voy a tener, ¿no? La diferencia de esta parte, ¿no? Menos, ahora, todo esto, ¿cuánto valdrá? Pues, ¿no? A ver, alguien y tiene 0,96. O sea, toda esta operación vale 0,96, ¿no? Menor a 1. Acá es lo propio, ¿no? Después negativo, ¿no? Entonces más, ¿no? Aquí ya cambia de signo, ¿no? Que era negativa, que es positivo. 0,96, ¿no? Eso sale, ¿verdad? Listo. Bien, hasta ahí ya tenemos. Ahora solamente hay que restarle esto, ¿no? Menos, esto va a ser negativo, obviamente, ¿no? Menos 1,11. Es 1, mu1, mu2. ¿Sí? Y por este lado tenemos lo que es 0,81, ¿no? Entonces, listo. Entonces el intervalo de confianza para la diferencia de medias había sido todo esto, ¿no? Va desde menos 1,11 hasta 0,81. ¿Sí? Y la diferencia de medias es acá el 15, ¿no? Si restamos las medias, es una variación de menos 15, 0,15, ¿no? Hay una diferencia entre la media, ¿no? Acá la media es 5,59, acá es 5,74, muy cerquita, ¿no? Sí, muy cercanos son estos. Acá es un poco más todavía, ¿no? 5,74, acá 5,59. Parece que sale acá negativo, ¿sí? Pero finalmente sabemos que la diferencia de media va desde menos 1 hasta 0,81. Pequeñito nomás el intervalo. Entonces, eso es lo que nos pide, ¿sí? Con su intervalo de confianza.
Muy bien. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir trabajando con lo que son ah, las entre las diferencias de medias, ¿no? Eh, ahora sí te las podemos aplicar. En la anterior clase, no sé si recuerdan, habíamos hecho algo parecido. Si no me equivoco es esto, ¿no? Sí. Estábamos hablando de lo que es en dos poblaciones, ¿no? A ver, eh, debe estar por acá. Ah, aquí está, ¿no? Es un ejercicio número 6, ¿no? Acá tenemos dos poblaciones, ¿no? Distribución de población de ciudades para 2000, año 2000, dice, ¿no? Acá tenemos la población ocupada, dice, ¿no? Que tiene ingreso en salario, dice, ¿no? Acá Tarija también dice, ¿ya? Entonces en acá nos pide encontrar, ¿no? Intervalo de confianza para la diferencia de medias de los salarios mensuales del al 96%, dice. Sí, nosotros habíamos hecho para esto, ¿no? ¿Se acuerdan? La tablita habíamos construido y habíamos calculado para esto, ¿no? Para uno, ¿no? Acá no nos dice que es para ambos, ¿no? No solo es, ¿no? Para Ciudad de Potosí al 97%, dice, ¿no? Intervalo de confianza para la media. Este también tiene que completarlo, completado, sí, ¿no? El mismo ejercicio acá nos pide intervalo de confianza para la diferencia de medias al 96%. Este te pueden completarlo porque los datos ya tenemos, ¿no? A 96%, eso nos interesa, ¿ya? Y en acá, en este tabla Excel, están los cálculos, ¿no? Estas son, ¿ya? Entonces acá ya tenemos lo que es la media, la desviación, son estas, ¿no? Pueden hacerlo ahorita, ya tenemos los datos. Solo es calcular el intervalo de confianza, como lo hemos hecho acá. Hasta acá tenemos todos los datos, ¿no? Ya tenemos. Entonces acá es 96%, igualitos, pues acá, como es 96%, Z va a ser 2,06, ¿no? Luego es reemplazar nomás. Entonces agarran la media de primera ciudad, lo restan con la media de la segunda ciudad. Este ya tienen, N también ya tienen, ¿no? Acá está, ¿no? Les voy a compartir esta pantalla. En este caso la N sería esto, ¿no? 109. Y por acá la N es 86, ¿no? Pueden hacerlo para diferencia de medias. A ver, entonces vamos haremos así, ¿no? Vamos a copiar todo esto y lo llevamos a nuestro hoja de trabajo, ¿no? Aquí vamos a colocar. Entonces ya está calculado, los datos ya están calculados acá, ¿no? Ya sabemos qué pregunta estamos haciendo, pero acá nos está diciendo que, a ver, es esta parte. Ya, entonces vamos a completar acá. Muy bien, entonces con esto ya podemos calcular, ¿no? Inciso A, porque el inciso B y la C ya hemos hecho anterior, ¿sí? Ahora quisiera averiguar la diferencia de medias, dice, ¿no? Eso nos pide. Listo. Se puede, ¿no ve? A ver, resuélvanlo. La fórmula, necesitan la fórmula. A ver, vamos a... Anotaremos acá, ¿no? Para que no estén buscando la fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula para diferencia de medias es la siguiente, ¿no? Es la probabilidad de x1 media menos x2 media menos z1 menos alfa medios. Todo esto multiplicado por varianza 1 sobre n1, ¿no? Más varianza 2 sobre n2. Menor o igual a mu1 menos mu2 menor o igual a x1 media, x2 media, más sería acá, ¿no?
Z1 menos alfa medios, raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado, N1 más sigma 2 al cuadrado, N2, ¿no? Listo, eso está ahí, ¿no? 1 menos alfa. Entonces la N les decía es esta, ¿no? N2 sería en este caso, ¿no? Esta sería la N1, ¿sí? Este valor. Ahí ya tienen la media, ahí tienen la varianza, bueno, desviación no habíamos calculando, pero en este caso no nos pide desviación, ¿no? Esta varianza nomás es, ¿ya? Entonces, bueno, reemplácenlo, ya tienen todos los datos, ¿no? ¿Ya? A ver, unos 2 minutitos, ¿no? Simplemente es reemplazar, hemos dicho, ¿no? Este de 96%, ya hemos calculado, ¿no? Era Z de 0,98, 0, 2,06 era, ¿no? Listo, entonces con eso ya es directamente reemplazarlo. ¿Alguien ya tiene el resultado? ¿Cuánto nos sale? A ver, acá sería 7, bueno, puede variar, ¿no? Así, si nosotros hemos trabajado con los redondeos, ¿no? Acá tenemos todos los decimales, bueno, casi todo, pero un poquito en el anterior ejemplo hemos redondeado a 2 decimales, ¿no? Entonces acá sería 7,13, ¿no? Menos la media, 11,68, ahí se redondea, 68, ¿no? Menos 2,06 sería, ¿no? La Z, multiplicado por la varianza, acá está la varianza, 40,53 sería, ¿no? Sobre N1, 109, ¿ya? Más, no estoy ahí siguiendo, ¿no? Más la segunda varianza, 62,76 sería, ¿no? Sobre N, que es 86. ¿Estoy bien? Así lo han hecho, ¿no? Medio 1 menos medio 2 menor o igual a. Todo esto se va repitiendo ahí, ¿no? Bien, a ver, alguien ya tiene. Ahora sí ya pueden calcular, ¿no? Ya tenemos, pues, ¿no? Es reemplazar nomás. Ya, no nos. Esto es más, ¿no? Nos complicaremos. Listo. Que sería 40,53 dividido entre N1, que es 109, más 62,76 sobre 86, ¿no? Todo esto es igual a 0,96. Ahí está. Ya, acá ya tenemos, ¿no? Menos 6,71, ¿no? 2 hasta menos 2,388. Listo. Mira, fíjense acá, ¿no? Ya corroboren si el resultado está correcto. Entonces, no, alguien dirá, ¿no? Si nosotros nos fijamos en los números, pareciera que bueno, 6 mayor a 2, ¿no? Pero podemos comprobar eso que no es así. ¿Ya? ¿Cómo comprobamos eso? ¿No? Hay veces nos dificulta, pues, ¿no? ¿No? Como ya estamos acostumbrados a 6 mayor a 2, pero en este caso estamos trabajando pues con lo que sería, supongamos que está menos 2 por acá, esto va a ser 0, y por este lado está menos 6. Ya, o sea, en este intervalo está trabajando ahorita, ¿no? Entre menos 6 hasta menos 2 y algo más, ¿no? Ya, entonces acá está el 0 por este lado. Entonces el 6 es menor que este menos 2. O sea, menos 6 es menor que menos 2, sí, ¿no? Es mucho menor. Entonces es válido esto, ¿no? Tal vez en algún caso yo puedo fijarme en número, ¿no? Esto es 6, entonces tiene que ir a este lado, por decir, ¿no? Ya, pero así comprobamos, con la recta real se comprueba. Ya, entonces está bien en este caso. En este intervalo está la diferencia de medios, ¿no? Todo esto puede ocupar. Para todos los valores que están dentro de ese intervalo, puede tomar la diferencia de medios. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, de esa forma nosotros podemos trabajar, ¿no? A través de, en este caso, no teníamos pues lo que la media ni la varianza, ¿no? Solamente nos da una tablita.
Y a partir de eso nosotros tenemos que encontrar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio, ¿no? Estábamos viendo esta parte, ¿no? Entonces, de esa forma hay que analizarlo, ¿no? O sea, cada pregunta tiene pues sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, la 7, el intervalo de confianza de proporción, dice acá, ¿no? La proporción, dice, ¿no? Nada que ver con lo que es diferencia de medias, ¿no? Y analizamos, ¿no? De un embarque de 2.200 secadoras, prueba 81 secadoras al azar. Promedio, acá tenemos un promedio, desviación estándar, con su intervalo de confianza para la media de las secadoras, ¿no? Fórmula 1 o fórmula 2 debe ser esta, ¿no? Acá, a ver, una pequeña encuesta. Esto creo que ya hemos hecho, ¿no? Es para la fórmula 2, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? N sería 8, ¿no? Para el 2. Y, a ver, seguiremos buscando un poco más. Por ejemplo, la 10, ¿no? Hay que buscar diferencia de medidas, estamos buscando ahorita, ¿no? Porque estamos en ese punto, ¿no? Confianza para tales, ya establezco, tenemos el intervalo con 99 confianza. Ya, ¿no? De media y la edición típica, dice acá, ¿no? De cargas máximas soportada por 100 cables producidos la compañía Duramas son 20 toneladas y 1.1 toneladas, dice, ¿no? Bueno, ¿no? La media y la desviación típica de 60 cables producidos por son 16 toneladas y 0,8, dice, ¿no? Respectivamente. Determinar un intervalo de confianza. Aquí está, mira, para la diferencia, dice, ¿no? Ahí está. Entonces ya hemos encontrado la diferencia de cargas en este caso, ¿no? Diferencia de cargas máximas medias, dice, ¿no? Interesante. Entonces podemos hacer este ejemplo más, ¿no? Sobre ese punto. Cuando, por ejemplo, en este caso ya nos está dando pues lo que es la media, ya no tenemos que calcular a través de la tabla, sino que ya tenemos los datos, ¿no? Es más directo en este caso cuando se presentan así. Y entonces cuando vean ustedes así, ya es más directo calcularlo, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos lo que es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué datos vamos a... Bueno, ¿qué datos tenemos, no? Tenemos que sacar los datos. A ver, la media y la desviación típica, dice. Tenemos que leer bien la pregunta, ¿no? La media y la desviación típica de las escala máxima son soportadas por 100 cables. Esta sería la N, ¿no? Una N. Producidas por la compañía Duramas son 20 toneladas y 1.1 tonelada. Bueno, hasta ahí es la primera, ¿no? Sí, hasta acá es la primera. Acá lo propio, ¿no? La media y la distribución típica de 60 cables estaría la N2, ¿no? Producidas por la compañía, bueno, esta es otra compañía, ¿no? Son 16 toneladas y 0,8 toneladas respectivamente, dice, ¿no? Entonces, un poquito hay que analizar la pregunta más que todo, ¿no? Sacaremos los datos entonces, ¿no? Datos. ¿Qué datos tenemos? La media, bueno, acá ya tengo la N1, que sería 100, ¿no? 100 cables, dice, ¿no? La compañía son 20 toneladas y entonces la media, en este caso me está dando, que es 20 toneladas. ¿Sí? Y 1.1 sería, ¿qué dicen? Desviación típica. Igual, toneladas, ¿no? ¿Sí? Y la otra, N2, ¿no? 60, dice, ¿no? 60 cables. Son 16 toneladas, ¿no? Esa es la media, ¿no? Media 2 sería 16
toneladas, ¿no? 0,8. La división típica 2 en este caso, ¿no? Toneladas. Determinar el intervalo de confianza del 95%. Bueno, acá 1 menos alfa, 0,95 sería, ¿no? Con esto hemos completado. Muy bien. Entonces, ya tenemos los datos, solamente hay que reemplazarlos, ¿no? Entonces, la fórmula, ¿qué es la fórmula? Es esta, ¿no? X1 media, X2 media, Z de 1 menos alfa medios, raíz cuadrada ¿de qué? De desviación estándar, no es, ¿no? Es varianza, ¿no? Más varianza 2, N2, ¿no? Menor o igual a mu1 menos mu2 menor a x1 media menos x2 media más, que ya cambia la cosa, ¿no? Y cambia, ¿no? Todo lo demás lo mismo. 1 al cuadrado, n1 más sigma 2 al cuadrado, n2, ¿no? Igual a 1 menos alfa. Es la fórmula. En este caso, esta es la fórmula 3, ¿no? F3. Muy bien. Entonces, como ustedes verán, aquí ya tenemos los datos. Todos los datos tenemos, ¿no? A ver, reemplazaremos, ¿no? Bueno, nos falta acá, ¿no? Vamos a calcular z. Entonces, z de 1 menos alfa va a ser nuevamente 0,05, ¿no? Sobre 2. ¿Cuánto va a ser esto? El 0,95% creo que ya hemos trabajado. Si no me equivoco es esto, ¿no? 0,975. Eso va a salir, ¿no? Y según la tabla, a ver, vamos a revisar acá. 0,975 sería esto, ¿no? Acá está. 1,96 es la Z, ¿no? Entonces 95% ya es muy conocido, entonces ya nosotros debemos de saber de memoria ya, ¿no? Si es 95%, Z vale 1,96. De esa forma. ¿Ya? X media dice 20 toneladas menos X media 2. X media 2, 16 sería, ¿no? 16 toneladas menos Z, 1,96. ¿No? Listo. N1, ¿cuánto es N1? 100. Más N2, ¿cuánto es el N2? 60, ¿no? Aquí viene la cosa, que es varianza, pero nos está dando la distribución estándar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? 1,1 voy a elevar al cuadrado. Entonces, yo obtengo lo que es la varianza, ¿no ve? ¿Sí? Ese detallito nomás acá. Estoy elevando al cuadrado, ¿no? Porque me está dando la desviación típica. No me está dando la varianza. Entonces, ¿cómo obtenemos la varianza? Elevando al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Listo. ¿Hay alguien que calcule que ya tenemos todos los datos? ¿Cuánto nos sale esta parte, no? 1,1 al cuadrado sobre 100 sería, ¿no? Entonces raíz cuadrada más 0,8 al cuadrado sobre 60, ¿no? Listo. Entonces vamos a tener que un cierto valor. A ver, 20 menos 16. A ver, calculen esa parte, ¿no? Listo. Al 0,95%, ¿no? Listo. Necesitamos datos finales. 20 menos 20 menos 16, acá obviamente va a ser 4, ¿no? Aquí también 4. Esto hay que calcular, ¿no? Esta parte. Ya, entonces puede que
vengan pues las preguntas de esta manera, ¿no? O sea, donde no te va a dar pues lo que es, como dice tal en la fórmula, ¿no? Como en este caso, ¿no? Varianza, estamos trabajando en la fórmula de varianza, pero acá no me da varianza, solo me da desviación estándar, ¿no? Recordemos que la desviación o la varianza o la desviación estándar nada más y nada menos que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? ¿Ve? Como tengo desviación estándar, yo puedo elevar ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Este elevamos al cuadrado y obtengo pues lo que es la varianza, ¿no? Raíz cuadrada de al cuadrado, ¿no? Se van a ir y ya tengo lo que es la varianza, ¿no? Eso es lo que hemos hecho ahorita, ¿sí? Si yo tengo la desviación estándar, elevamos al cuadrado y esta es la varianza, ¿no? ¿Sí? Eso hemos hecho, que por eso yo estoy elevando al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando vean ustedes sigma al cuadrado acá, dice varianza, no tienen que nada, por nada elevar al cuadrado, ¿no? Porque esto es una simbología de la varianza, pues, ¿sí? Hay que tener cuidado esa parte, ¿ya? ¿Alguien ya ha encontrado aquí cuánto sale? Entonces, va a variar desde 3,74 y hasta 4,296, ¿no? Puede variar, ¿no? Esto mucho depende de los decimales que nosotros estamos manejando, ¿ya? Puede variar en decimales, ¿no? Pero esa es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, como se trata de inecuaciones está, entonces, en ese rango se va a mover la diferencia de medias, ¿no? En este caso, la diferencia de medias es 4, ¿no? Si podemos observar acá. Si nosotros reemplazamos aquí, ¿no? 20 menos 16 es 4, ¿no? Entonces, se mueve en este rango. Entonces, en vez de andar a 4, puede tomar este valor, ¿no? Es aquí hasta acá. Entonces, si está fuera, entonces ya no tiene sentido, ¿no? Es un poquito esas las limitaciones, ¿no? De las medias. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, con eso yo creo que está claro la fórmula número 2, ¿no? Entonces hemos visto dos casos, ¿no? Uno que cuando no nos da el, ¿cómo se dice? Em, No nos da pues los median ni la varianza, ¿no? Solamente nos da la tablita, ¿no? Entonces a través de los datos de la tabla encontramos, ¿no? A ver, entonces vamos a continuar con el siguiente punto, ¿no? Listo. Entonces pasaremos al otro punto, ¿no? A ver, vamos a ir revisando lo que es la parte de la teoría, ¿no? En este ya hemos resuelto, ahí está. Listo. El otro punto es este. Intervalo de confianza para la diferencia de medias, ¿sí? Para la diferencia de medias, cuando N1 más N2 es menor a 30, ¿ya? Entonces acá es lo contrario, ¿no? En el anterior punto hemos visto la diferencia cuando N1 más N2 será mayor o igual a 30, ¿no? En este caso es menor, es un pequeñito, ¿no? Entonces, cuando hemos trabajado con la segunda fórmula, ahí cambia la distribución, ¿no? La distribución es pues la T de student, ¿no? Entonces, esta es un poquito, esta es la fórmula más amplia que podemos tenerlo, ¿sí? Es una fórmula muy amplia, es este caso, ¿ya? Bien, ¿no? Cada fórmula viene pues para poder
de dónde viene, cómo despejamos, todo aquello, ¿no? Pero en este caso, no vamos a hacer esto porque un poco es muy, pero si alguien se anima a mostrar esa parte, pues se puede hacer también, no hay problema, ¿no? Solo que es amplio, ¿no? O sea, todo esto es la fórmula, ¿ya? Todo esto es. Entonces acá es similar al anterior, ¿no? X1 menos X2, medias, ¿no? Menos, aquí cambia, en vez de la Z ya de student. Y en la raíz se incluye algo más, ¿no? Estamos trabajando con divisiones. En este caso era de la población, ¿no? La varianza poblacional, la S, ¿no ve? 1 y 2, n-1 grados de libertad, ¿no? Ahí entraría, ¿no? Toda esta primera parte. La segunda parte sería todo esto, ¿no? Un poquito amplio el ejercicio, ¿no? Y entonces vamos a analizar este punto. Entonces, en acá se realiza, bueno, acá está el ejemplo, ¿no? Se realiza una encuesta en la ciudad de La Paz y Santa Cruz, ¿no? Referente a los precios de los ordenadores de la siguiente forma, dice, ¿no? Construir un intervalo de confianza para las diferencias medias poblacionales con nivel de al 95%. Muy bien. Eh, el ejemplo en sí, en este caso, nos va a dar solamente esta parte. ¿Ya? Para La Paz yo tengo 1, 2, 4, listo. Para Santa Cruz tengo esto, nada más. ¿Ya? A ver, tal vez en algún ejercicio tenemos algo así, ¿no? Podemos observar acá, si es que tenemos por acá, ¿no? Sí, esto es uno nomás, ¿no? Bueno, esto sí es hipótesis. Entonces, muy similar a estas, ¿no? Solamente me va a dar así, o sea, esta tablita nada más, ¿no? O esta tablita, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso es solamente, bueno, esto, ¿no? Aquí está. A ver, pero ¿qué nos pide acá? No, no nos pide nada, ¿no? No, son dos en este caso, mira. Analista A, analista B. Entonces, podemos completar ahí, ¿no? Como solamente nos está dando dos. Esto luego vamos a hacer. Así nos va a tener, pues acá yo no tengo la media ni la varianza, nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo es igualito, ¿no? Como les mencionaba, solo me va a dar acá para La Paz y Santa Cruz. Listo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a proceder a calcular, ¿no? Entonces, contamos, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos acá? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4. Ahí, 4, 4, ¿no? N1 sería 4. El otro también sería 4, ¿no? 4 más 4, 8. No, acá es 5, ¿no? Aquí está, 5 tenemos. Acá tenemos, no es 5, 5, 6, 7 tenemos, ¿no? Ya, hasta abajo es esto. Ay, ay, ay. Ahí está, ¿no? Y lo hemos juntado. ¿No? Entonces, simplemente como les mencioné, me va a dar este dato y este dato, ¿no? Hasta acá. Listo. Entonces acá el tratamiento es diferente, ¿no? Ya no es lo mismo que los anteriores tablas que hemos visto, ¿no? Donde nos daba dos, por lo menos dos columnas nos daban, ¿no? Una frecuencia y la variación, ¿no? De dónde a dónde se está tomando en cuenta, todo eso, ¿no? Pero en este caso es muy diferente, ¿ya? Entonces el cálculo también es distinto, ¿no? Para la media, ¿no? Acá es muy diferente que la anterior. La media es pues sumatorio de x entre n, directo, ¿no? O sea, sumamos esto, más 600, más 800, más 850, más 750, más 900, dividimos entre n. ¿Cuántos datos tenemos? 5, ¿no? Así, de forma directa obtenemos, acá está, ¿no? 3900, a veces la suma, divide entre n1, que es 5, 780 es el promedio, ¿no? Para la varianza, ¿no? Aquí cambia, ¿no? No es lo mismo que la anterior, ¿no? X sub i menos
media sub 1, todo eso elevado al cuadrado, divide entre n menos 1 grados de libertad, ¿no? ¿Sí? Entonces la diferencia, ¿no? Esta es la S, ¿no? También es varianza, pero es la varianza poblacional, ¿sí? Es la diferencia entre anterior punto que nosotros teníamos pues diferente la fórmula, ¿no? A ver, si vamos a un poquito repasar esta parte. No, en este caso nos daba pues dos columnas, por lo menos datos nos daban, ¿no? Entonces, la operación es muy distinta, ¿no? Para encontrar el promedio y la varianza, ¿no? Entonces acá está la fórmula, mira, x sub i por n sub i sobre n. ¿No? La varianza sería esta, ¿no? X sub i al cuadrado por n sub i menos la media, ¿no? Sobre n. Es muy distinto. ¿Ya? Pero de esa forma debemos trabajar, ¿no? Acá nos tenemos que, bueno, hay que analizar, pues, ¿no? ¿Cuánto es mi n? Mucho depende de eso, ¿no? ¿Ya? N5 acá, ¿no? Solamente tengo 5 datos, nada más. Acá tengo 7 datos, listo. 5 más 7, ¿no? Entonces acá vamos a hacer la diferencia, ¿no? 12, ¿no? Sumados, ¿no? N1 más N2, el resultado es 12, ¿no? 12 es menor a 30, sí, ¿no? A ver, si fuera acá mayor a 30, entonces aplicamos la anterior fórmula, ¿no? La fórmula número 3, ¿no? ¿Sí? Y la distribución también va a ser pues Z, ¿no? ¿Ya? En este caso es menos 12 es menor a 30, entonces vamos a trabajar con lo que es la cuarta fórmula. ¿Se entiende, no ve? Entonces, de acuerdo a esta fórmula de la varianza y del promedio, calculamos en esta tablita, ¿no? ¿Qué yo necesito? Para encontrar la varianza necesito x sub i menos x sub 1 media al cuadrado, ¿no? Es decir, acá, ¿qué es lo que pasa? ¿O cómo está llenando estos datos, ¿no? Podemos ver de esta forma. Esto me dice, el x sub i, a ver, aquí, ¿qué vamos a hacer? X sub i menos x1 media, dice, ¿no? Al cuadrado, dice. El x sub i sería esta, ¿no? Simplemente va a ser esta, la x sub i. Este número no tenemos, pues yo lo estoy aumentando. ¿Cuántos datos tenemos? Contando, ¿no? Sería n en este caso. 5 datos. Solamente tenemos este. Entonces lo que pasa es esto, ¿no? 600 menos. Una vez teniendo esto, digamos, calculando sumados y dividido entre 5, nos sale pues la media 780, ¿no? 780, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Para la primera fila nos da esto, ¿no? 600 menos 780 al cuadrado, eso, ¿no? 80, ¿cuánto sale pues? 600 menos 780. Obviamente negativo sale, pero con este cuadrado se vuelve positivo, ¿no ve? ¿Está bien? Ese resultado es de aquí. Luego dice x sub i, ¿no? La x sub i va variando, pues, ¿no? Va en aumento. 600 primero, luego va a ser 800, ¿no? Menos 780, la media se mantiene, ¿no? La media no se mueve para nada. Lo que va a variar es el x sub i, ¿no? ¿Entienden, no? 850 menos la media, que es 780, se va a mantener hasta el final eso. ¿Ya? 750 menos 780 al cuadrado, ¿no? Que es 900 menos 780, ¿no? Al cuadrado. Bueno, es este, ¿no? Entonces, de ahí vienen estos datos. Ya están multiplicados y haciendo la operación, ¿no? ¿Se entiende, no ve? Listo. Entonces acá lo propio, ¿no? Viene pues acá, ¿no? Eso me dice, me indica esa fórmula, ¿no? Bueno, obviamente aquí ya son decimales, ya tiene, ¿no? En este caso enteros nos han salido. Listo. Entonces, acá la media 2 pues había salido decimal, ¿no? Por eso que también hay decimales, ¿no? Acá era entero. Ya, entonces de esa forma se calcula. Para poder tener el resultado, lo que estamos buscando, es aplicar esta fórmula, ¿no?
La X media sabemos con esta calculada acá. Es la sumatoria, ¿no? 3.900 dividido entre 5, son 780, listo. Y acá, la sumatoria de esa columna que hemos calculado es 53.000, ¿no? Dividido entre, dice acá, esta es la sumatoria del x cuadrado, ya tenemos, sería todo esto, ¿no? Entre n-1 grados de libertad, ¿no? N5 en este caso, menos 1 va a ser 4, ¿no? Y el resultado me da 13.250, ¿no? Acá está la primera varianza en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces lo mismo para el segundo caso, calculamos, ¿no? En ese caso ya tenemos n que sería 7, ¿no? La n tenemos 7 acá. Un poco más los datos, ¿no? Entonces su promedio es lo que es desviación, bueno, en este caso varianza 2 sería, ¿no? Listo, ¿no? Entonces de esa forma se calcula, ¿no? Ahí están las fórmulas que hemos calculado y con eso trabajamos. ¿Está bien? Muy bien, entonces ya sabemos la n1 más n2 es 12, es menor a 30, vamos a aplicar la fórmula 4 en este caso. ¿Ya? Como nos decía, al 95%, entonces que se calcula de esta forma, ¿no? Acá ya cambia, ¿no? Ahorita vamos a analizar esa parte. Tiene ciertos requisitos para poder calcular lo que es la tabla T de student, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces acá, según nuestra fórmula, eso nos tenemos que fijar, ¿no? Según nuestra fórmula dice acá, ¿no? T1, dice, ¿no? Ya, T1 menos alfa medios, N1 más N2 menos 2 grados de libertad, ¿no? Son de esta parte. Eso nos va a indicar en la tabla de qué lugar vamos a calcular, dice, ¿no? Eh, 1 menos alfa medio, bueno, esto ya, hasta acá no había problema, ¿no? A ver, hasta acá no había problema, ¿no? N1 más N2 menos 2 dice acá, mira, N1 más N2 menos 2. N1 más N2 sale pues 12, ¿no? A este 12 tenemos que restarlo, menos 2. 10 grados de libertad. Este es otro. Es muy diferente, son dos diferentes valores. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos a dirigir a nuestra tablita de student, ¿no? Esto ya. Vamos a ir por acá. Es la tabla de student, ¿no? Vamos a acercar un poquito más. Muy bien. Como nuestro dato era pues 10, ¿no? O sea, tenemos N1 más N2, 12, ¿verdad? Al principio, 12 teníamos, ¿no? Pero de 12 tenemos que restar menos 2, dice, menos 2 grados de libertad. Entonces vamos a agarrar el 10. Listo. ¿Está bien? Esa fila vamos a agarrar. Ahora, si se dan cuenta acá, no tenemos lo que es en la parte de acá arriba, ¿no? 0,975, algo así tenemos acá. A ver, vamos a revisar esta parte. Mira, 0,975 es. 10 ya hemos encontrado, pero esta parte 0,975, a ver, no tenemos, ¿no? 0,975 es, a ver, aquí, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí habíamos marcado el 10, ¿ya? Ahí vamos a ir. Ahora, acá tenemos T de 0, así es, ¿no? 0,975, ¿no? 10 grados de libertad, ¿no? Entonces acá 0,975 acá en la fila, en esta fila no hay, ¿no? No hay. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Tenemos que restarlo de 1, ¿no? 1 menos 0,975. ¿Y eso cuánto nos va a dar?
Eso tenemos que analizar, ¿no? Esa es la diferencia entre la tabla Z, ¿no? La tabla Z. Teníamos pues acá directamente calculábamos, ¿no? Pero en este caso en la T de student no es así. A ver, vamos a restar, ¿no? 1 menos 0,975, 0,025, me da. 0,025. Entonces, este resultado vamos a buscar acá, en esta fila. ¿Sí? Buscamos, ¿no? Acá está 0,05, 0,05, 0,025. Aquí está. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, esa transformación hay que hacerlo, ¿no? No es directo. ¿Ya? Directo es en la Z, ¿no? En directo agarramos listo, ¿no? Pero en ese caso ya no es así. ¿Se entiende, no ve? Listo. Entonces ya tenemos la fila n más 1, n1 más n2 menos 2, dicen, ¿no? Grados de libertad, que sería 10. La intersección de esa fila y la columna va a ser esta, ¿no? Listo, 2,228, ¿no? 23, pues, redondeando todo aquello, ¿no? Veamos, ¿no? A ver qué tenemos por acá. Acá está, ¿no? Ahí está el valor, 2,228 era, ¿no? 2,23 está redondeado. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Eso es. Entonces, de esa forma calculamos la T de student, ¿no? La distribución T de student. ¿Ya? Entonces, una vez obtenido eso, ya nosotros ya procedemos pues a lo que es el reemplazo correspondiente, ¿no? A lo que es la fórmula que tenemos. ¿Ya? Bien, entonces, la fórmula es esta, ¿no? Ahí está, esta es la fórmula 4, la más amplia, ¿no? La más amplia de todas las fórmulas. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos los datos, acá están mi promedio. A ver, un poquito, a ver, esta parte. Entonces, como ya tenemos los datos, ¿no? Tenemos el x media 1 es 780, ¿ya? No hay problema, listo. X media 2 está bien. Esto es la t, ¿no? La t de student, ¿no? 2,23, listo. Entonces, dentro de la raíz, ¿qué nos pide acá? Mira, n1 menos 1, dice, n1 es 4, ¿no ve? Bueno, 5, ¿no? 5 menos 1 va a ser 4, es decir, acá 5 menos 1 estaría, ¿no? Por ese 1 al cuadrado, ¿no? Ese 1. Esto no hay que elevar al cuadrado, sino es que es la varianza. Mucho ojo con eso. ¿Ya? Es la varianza. Entonces, este número no puede elevar al cuadrado. Es directo. ¿Ya? La varianza. ¿No? Entonces, S al cuadrado es la varianza. ¿Ya? Entonces, acá no elevamos al cuadrado. Sí, tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Luego viene, pues, acá más, diciendo más, ¿no? N2, que sería la 7, ¿no? 7 menos 1 va a ser 6, acá está, ¿no? Y está restadito eso, ¿no? Listo. Por la varianza 2. Varianza 2 vale todo esto, ¿no? Dividido entre n1 más n2 menos 2, ¿no? n1 de 5 más 7 menos 2, ¿sí? Que sería 10 en este caso, ¿no? Multiplicada por 1 sobre n1. n1 vale 5, más 1 sobre n2. n2 vale 7. De esa forma reemplazamos a la fórmula, ¿no? Teniendo todos los datos, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Ahí ya tenemos reemplazado y lo propio ocurre en la parte derecha, ¿no? Es casi lo mismo, sí, solo con la excepción de que el signo más se cambia, ¿no? Todo lo mismo, ya al 95%. Y tenemos los datos acá, ¿sí? Entonces, toda esta parte, la primera parte vale con esta parte. Todo lo que está con raíz, vale todo esto, ¿no? Y la diferencia de medidas sería esta. Y por este lado también. Y finalmente acá, ¿no? De 478 menos, dice, ¿no? A 95,33. Entonces hay una diferencia, ¿no? En este caso el intervalo es amplio, ¿no? Desde menos 400 hasta 95. Es muy amplio.
donde puede comportarse la diferencia de medias, ¿no? Mucho depende de nivel de confianza también, que hasta el 95%. Para ello quiero un poquito más exacto, digamos, ¿no? Al 99%. ¿Puede aplicar esto? Sí puede aplicar, ¿no? Esto va a variar también, ¿no? De acuerdo a eso se mueve esto. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Esto es un poquito la fórmula y más amplios, ¿no? Acá está la diferencia de media, lo que está menos 137, ¿no? Esta es la diferencia, que sería 780 menos 900. Estas, ¿no? Esa diferencia. ¿Está bien? Eso es en cuanto a la fórmula número 4 sería, ¿no? El más amplio es esta fórmula, ¿no? Entonces podemos anotar acá. Esta es la fórmula, es decir, la fórmula 4, ¿no? Esta es la F4. ¿Ya? La fórmula 4, todo eso es, ¿no? Solo que era un poco amplio. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, de esa forma podemos, bueno, hasta ahora hemos visto las 4 fórmulas, ¿no? Entonces podemos analizar una, a ver, estamos viendo en acá este ejemplo, ¿no? Este ejercicio. De las siguientes son 16 determinaciones independientes, ¿no? Del punto de fusión de un compuesto, 8 por analista A y 8 por B. Entonces acá tenemos una N de 16, ¿no? Ambos sumados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del otro también es 8, son igualitos, ¿no? Obviamente los datos son distintos, ¿no? No son iguales, ¿no? ¿Ya? Y como estamos viendo, o sea, este ejemplo le corresponde pues a lo que es a este punto, ¿no? Al F4 le corresponde, ¿ya? Entonces tenemos que resolverlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, como el ejemplo que les he mostrado, de esa forma vamos a resolverlo. Y si se dan cuenta, no hay no, no me da pues el intervalo de confianza o nivel de confianza, fíjense, no tiene, ¿no? Pero se ajusta a la fórmula 4, ¿ya? Entonces, cuando no tiene, ¿qué hemos dicho? Que debemos tomar en cuenta lo que es por defecto al 95%, habíamos dicho, ¿no? Ahí están los datos, ¿no? Todos sus datos están ahí. En forma de texto se ha copiado, ¿no? Analista A, dice, ¿no? Todo esto. Analista B, todo eso. Entonces acá nosotros podemos aumentar algo, ¿no? Como no tenemos, bueno, construir intervalo de confianza para la media poblacional, dice, ¿no? Poblacional. No, para las diferencias, pues, para la diferencia de la media poblacional. Listo, estoy aumentando un poquito más para que se entienda, ¿no? Nada más, eso no más tengo, ¿no? Ahora, no tengo la media, no tengo la varianza, no tengo lo que es el nivel de confianza, ¿no? Faltan datos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a utilizar esta parte. Ya, yo necesito la tablita, ¿no? No tenemos resuelto ahorita, ¿no? ¿Qué voy a hacer es esto, ¿no? Tablita me lo voy a llevar. Ah, aquí, ya, son 8, 9 sería, ¿no? Listo. Vamos a hacer la transforma, vamos a transponer, ¿no? Para poder trabajar. Y transponer todo esto, dice, ¿no? Seleccionamos primeramente cuántas filas tiene y cuántas columnas, ¿no? La transpuesta. Y para poder obtener tal como está, pues eh, Control Shift Enter, ¿no? Ahí está. Control Shift más Enter.
y está transpuesta. Pero acá tengo algunos problemitas, ¿no? Eso vamos a corregirlo en el en el original, ¿ya? Excel no me acepta el punto, ¿no? Decimal acepta coma. Es el detallito que tenemos que corregir acá. ¿Ya? El punto asume que es miles, ¿no? Pero como texto está ahorita, ¿no? Esos dos datos. Ahí está. Ahora sí está bien. Entonces ya tengo el transpuesto, ¿no? Entre esto y esto. Ahora, en acá yo puedo numerarlo, pues cuántos datos tengo, ¿no? Eso es lo que hemos dicho, ¿no? 8, ¿está bien? 8, está aumentando eso, ¿no? Y el promedio, mm, en acá lo que necesitamos es x sub i menos x media, todo esto elevado al cuadrado, ¿no ve? Eso vamos a utilizar, ¿no? Entonces, control V. Para ambos vamos a calcular de forma conjunta. Entonces acá yo, a ver, ¿qué necesitamos acá? Lo que es la media, ¿verdad? Entonces, x media, según nuestra fórmula, es por la sumatoria. Bueno, la sumatoria todavía no tengo acá. Vamos a sumar esto, ¿no? Esta es mi suma de todo eso, ¿sí? De toda esa columna. Listo. La sumatoria, ¿no? Entonces, la x media me dice, no, tenemos que sumar todo esto. Dice, no, esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Listo. Dividimos entre, ¿cuántos datos tenemos? 8. Esa es la media, ¿sí? Acá lo propio, ¿no? X media, en este caso para la segunda. Igualito, ¿no? La sumatoria de todo eso divide entre, son iguales, ¿no? 8 también es la n. Listo. Hasta ahí ya tenemos lo que es la media, ¿sí? X media para ambos. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Listo. Entonces, en acá tenemos que calcular todavía, ¿no? Para el primero, vamos a hacer acá. Dice x sub i. X sub i, ¿cuál sería esto, no? Para el primer estamos haciendo. Necesitamos utilizar paréntesis, ¿no? Menos la media. Esta, ¿no? Es la media elevado al cuadrado. Es esto, ¿no? Elevado al cuadrado. Listo. Entonces, lo que se va a mantener fijo, o sea, es la media, no tiene que moverse, ¿no? Lo que tiene que variar es esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, se va a mover. Entonces acá, si yo hago esto, no voy a tener problemas, ¿no? Ya voy a agarrar esto, ¿no? ¿Ya? La primera está bien, ¿no? Acá el x es 6, dice, ¿no? Pero lo que se ha movido es acá es la media, ¿no? ¿Sí? Entonces debemos de bloquear la celda, ¿no? La celda de la media, ¿no? En este caso, C40 es la media, ¿no? Entonces apretamos la tecla de función F4 y con eso bloqueamos. Y otra vez acá lo vamos a estirar, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no? A ver, fijémonos. ¿No? Lo que varía es esto, ¿no? 7 y esto, ¿no? La media se mantiene, ¿no? Ahí está. Vamos a ver acá igual. Sí, la media está, no se mueve. Entonces, esto como está bloqueado, entonces no se puede mover, ¿no? Listo, ya tenemos la sumatoria. Acá lo propio, ¿no? Esto es para la segunda, ¿no? Segunda analista sería, ¿no? Qué igualito hacemos, pues, ¿no? Esta menos, pero la media de esta también, ¿no? ¿Qué más yo puedo bloquearlo antes de hacer el intro? Así, ¿no? Listo, esta es la fórmula, ¿no? Listo, entonces, a ver, verificaremos, a ver. No está bloqueada la media, ¿no? El otro que se mueve, la azulita se mueve, ¿no? Hasta aquí va a llegar. Y la media está bloqueada, ¿sí? Listo. Entonces ahí tenemos eh, por lo menos la sumatoria ya tenemos ahí, ¿no? Ahora, la fórmula que estamos aplicando ahorita no es lo mismo que está acá arriba, ¿no? No es lo mismo, ¿ya? Es muy diferente. Entonces, para este caso, nuestra fórmula, ¿cuál era? A ver, vamos a un poquito revisar si tenemos por acá.
No, esta es, ¿no? Yo esta formulita la voy a llevar al Excel para que tengamos acá. Listo. Y la otra fórmula es para la varianza, es esto, ¿no? Obviamente los datos van a variar, ¿no? No es hasta 5, ¿no? Yo lo estoy llevando acá, ¿no? Como imagen de captura. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto tenemos que calcular, ¿no? Para la media no hay problema, ¿no? Sumatoria de x sub i sobre n sub i, dice, ¿no? Hemos sumado todo esto. Esto es la sumatoria. Dividido entre n es 8. Listo, ya tenemos, no hay problema de eso, ¿verdad? Entonces, para la s al cuadrado, dice, ¿no? Para esto sí necesitamos, ¿no? El s al cuadrado 1. Tenemos que aplicar esto, dice. Sumatoria, dice acá, mira. ¿Sumatoria de qué? De x sub i menos x media, todo es elevado al cuadrado, dice. ¿Cuál es eso? Esto es para la primera. Entonces, podemos diferenciar estas dos, ¿no? Otro es para el primero y el otro para el segundo, ¿no? Ya, listo. Entonces acá dice, ¿no? La sumatoria de x, bueno, sería esta, ¿no? X sub i, x media todo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, procedemos, ¿no? La sumatoria, que sería esta, ¿sí? Dividido entre, que lo voy a manejar paréntesis, ¿no? N menos 1, dice. N es esta, 8, menos 1, ¿no? Listo. Me sale 10,12. ¿Sí? Esa sería la primera, ¿no? Para la primera. Para la segunda, ¿no? Acá, para la segunda, debo de agarrar esta sumatoria también. O sea, la misma fórmula vamos a aplicar esto. Dividido entre n menos 1, ¿no? N también es 8, pues, ¿no? En este caso nos ha dado n iguales, ¿no? 8, pero menos 1, dice, ¿no? Menos 1. Listo. Ahí. ¿Qué pasó aquí? Está bien, ¿no? Los datos son muy altos. Ya. Ya, 8 menos 1. ¿Está bien? O es muy, muy alto, pero no. Debería ser un poco menos. O algo pasa aquí. A ver. Está bien, ¿no? Listo. Esta menos esta, ¿sí? Ahí, aquí está el error, mira. Nos hemos olvidado de la media. Esta debería ser. Ahí está, ¿no? Y hemos descubierto el error. La media es esta, pues, ¿no? Esta debería de tomar en cuenta, no esta, ¿no? Es la suma. Entonces, este es. Entonces acá es 41. 42 aumentaremos ahí, ¿no? Listo. Listo. Esto es la suma, ¿no? La suma sería esto. Ahí está. Ahora sí está bien, ¿no? Entonces es así, ¿no? Esta es la media. Y yo lo puse esto, ¿no? Una celda antes. Por eso me daba que harto el resultado. ¿Ya? Ahora sí está bien, ¿no? Entonces 10, esto es 1,16. Listo. Entonces ya hemos calculado las dos medias y las dos varianzas, ¿no? Entonces con esos datos ya podemos trabajar con lo que es la, la fórmula número 4. Ya, entonces toda esa tablita lo voy a... Esto más incluiremos, a ver. Vamos a llevar a nuestra hoja de trabajo. Aquí lo vamos a acomodarlo para que tengamos los datos correspondientes, ¿no?
Se nota ahí, ¿no? Está bien. Muy bien. Entonces, de esa forma nosotros podemos trabajar, ¿no? Un poquito utilizando lo que es el Excel, nos ayuda también, ¿no? Manualmente, pues también se puede, pero vamos a tardar, ¿no? ¿Ya? Ahí está, la fórmula que estamos utilizando para calcular la media y la varianza, ¿no? De ambos. Entonces, vamos a ver acá. Mira, fíjense acá, esto es el ejemplo ya completito, ¿no? Entonces acá no me está dando lo que es el nivel de confianza. Cuando no tenga nivel de confianza, nosotros vamos a asumir al 95%. Así hemos dicho, ¿no? Entonces, 1 menos alfa va a ser igual al 95%. Y por defecto estamos haciendo, ¿ya? Cuando no tenemos acá en el enunciado. Eso van a hacer, ¿no? Y eso ocurre ya sea en la tabla normal o la tabla de the student, ¿ya? Muy bien, entonces, esto tenemos que primeramente encontrar, ¿no? La fórmula nos dice, así traeremos la fórmula, ¿no? Pero no estoy escribiendo porque es amplia esta fórmula, ¿no? Es muy largo. Esto vamos a llevarlo acá. ¿Mm? Uy, 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 uy. Se desconfigura todo. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Hacer una captura y de esa forma vamos a obtener nuestra fórmula. Porque si copio eso, todo se desconfigura, ¿no? Listo. Esto no me sirve. Estito sí me sirve. ¿Dónde colocamos esto? Listo, ¿no? Entonces ahí vamos a trabajar. ¿Está bien? Entonces la fórmula 4, ¿no? Entonces en acá lo que tenemos que calcular es la T, ¿no? Porque todo lo demás ya tenemos, ¿no? Acá están la media, la varianza, todo esto ya hay. Solo me falta la T. Al 95% dice, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Mm, Alfa vale 0,05, ¿estamos de acuerdo? Si lo restamos todo esto, vamos a llegar ahí. Entonces la T, 0,05 sobre 2. N acá es grado libertad, ¿no? ¿Qué nos dice acá? No? N1 más N2 menos 2, dice, ¿no? N1 es 8, N2 es 8. Bueno, estas son las Ns, ¿no? Vale 8, el otro también vale 8, ¿no? 8 más 8 es 16, o sea, ¿no? 16 menos 2, 14. ¿Sí? Es decir, este, ¿no? 8 más 8 menos 2. Su grado de libertad es ese. ¿Ya? Entonces acá tenemos, lo que tenemos que calcular es esto, ¿no? 0,05 dividido entre 2. 0,975, ¿no? De 0,975. ¿Cuántos grados? 8 más 8, 14 grados de libertad, ¿no? Listo. ¿Cuánto será acá el dato, no? Entonces eso tenemos que averiguarlo. Veamos. Aquí. Ya. Entonces, nuestra tablita, ¿no? La tabla te destruye, ¿no? Aquí está. Entonces, en acá teníamos lo que es, aquí vamos a anotar, ¿no? La T era 0,975, 14 grados de libertad, ¿no? Eso tenemos, ¿no ve? Ahorita hemos calculado eso. Entonces acá, como no tenemos 0,975, ¿qué es lo que hacemos? Restamos de 1, ¿no? Y eso me va a dar 0,025, ¿no? Similar al anterior. Este resultado recién existe en esta fila. Buscamos, ¿no? Acá está, sería esto, ¿no? Aquí está. Hemos encontrado. Listo. Ahora dice acá 14 grados de libertad. Entonces vamos a la primera columna, ¿no? Contamos, 1, 2, 3, 4. En total teníamos 16, ¿verdad?
De ahí estamos restando menos 2, entonces sería 14. ¿Sí? Entonces, en la intersección de esta fila con esta columna va a ser esta parte, ¿no? 2,145. 5 redondea a 4. No, no ve. Entonces podemos tomar dos decimales, 2,14 o completita, puede ser. 2,14 podemos tomar. O lo que es, a ver, un 2, así es, ¿no? Podemos tomar los tres, no hay problema. Entonces, de esa forma calculamos la tabla a través de tabla de Student, ¿no? Ese es el pasito, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Hacen eso, luego encuentran y recién calculan, ¿no? Por este lado lo propio. ¿Está bien? Muy bien, entonces ya tenemos los datos. Ya esto lo voy a... Vamos a borrar. Y para poder calcular, ¿no? Ahí está. Entonces reemplazaremos, ¿no? Porque ya tengo todo, ¿no? Todos los datos ya tengo. Entonces aquí es cuestión de reemplazarlo acá ya. A ver. X media 1. Dice, ¿no? Aquí tal vez con redondeo ya podemos trabajarlo, ¿no? 167 dice. 167,0809. Es como a 10 podría ser, ¿no? 0,9 pondremos, dos decimales. Menos X2, dice X2 que está en blanquito, ¿no? Esta sería 162,21. Listo. Menos. Ahí entra la T, ¿no? Acá está la T. Todo está entre, ¿no? 2,14 podemos manejarlo. Va a variar, pero en pequeño. Decimales, ¿no? Pero reduce un poquito 2,14. Porque 5 no redondea pues, al 4, ¿no? Es como es par y es menor. No puede redondear. 2,14 no se queda. ¿Sí? Ahí estamos, ¿no? Multiplicado por la raíz, dice, ¿no? Aquí esto es un poquito amplio, ¿no? N1, dice, ¿no? N1 vale 8, ¿no? 8 menos 1. Vamos a anotar acá, ¿no? 8 menos 1 por S al cuadrado, es S1, ¿no? Aquí está la S1, es 10,12, ¿no? 10,12. ¿Ya? Más. N2, dice. N2 también es 8, ¿no? 8 menos 1 por S2. S2, ¿cuánto vale? Es 1,16, ¿no? 1,16. Hasta ahí es la suma, ¿no? Acá abajo tenemos 8 más 8 más 2, ¿no? Dividido acá, multiplicado, N1 es 8 más 1 sobre 8. Listo. Menor o igual. A ver. La otra parte también es otro tanto, ¿no ve? Al otro lado. Entonces acá sería mu1 menos mu2 menor o igual. O sea, estamos continuando acá, ¿no? Igualito, pues acá hacemos, ¿no? 0,9 menos 162 como 21. Acá un poquito hay que tener cuidado con las comas decimales, ¿no? 21 más. Aquí cambia la cosa, ¿no? Más. Todo lo mismo, ¿no? 2,14 por la raíz cuadrada de, aquí tal vez podamos ya ajustar un poquito, ¿ya? ¿No? 8 menos 1 va a ser 7. 7 por 10,12, ¿no? Más 7 por 1,16. Puedo hacerlo así, no hay problema. 8 más 8, 16 menos 2 va a ser 14 acá, ¿no? Ya un poquito ajustando. 1/8 más 1/8. Listo. Eso es, ¿no? A ver, calcularemos por lo menos lo que está dentro de la raíz, ¿no? A ver, 2,14 por la raíz. Bueno, este es un poquito complejo, ¿no? Y aquí vamos a calcular 7, va a ser esto, ¿no? A ver, 7 por 10,12, ¿no? 10,12 más 7 también, ¿no? 7 por 1,16, ¿no? 1,16
dividido entre 14 y multiplicado por un octavo, ¿no? 1/8 más, ¿no? Más 1/8. Listo. ¿Cuánto sale? A ver, van a comprobar, ¿sí? O sea, todo esto lo estoy introduciendo. La calculadora, esta parte, es decir, esta parte, ¿no? No sé si le sale esto. Ya, uno coma Dos hojas y media. 94. Dos hojas. Entonces, ¿Sale eso? A ver, compruébenlo. Toda esta, solo esta parte, ¿no? A partir de 2.14 por todo esto. Ya, 1,94 me sale. ¿Ya? Compruébenlo, a ver. Yo voy a hacer esta parte. 167.09 menos 162.21. 4,88 sale esta parte. Esta parte sale 4,88. A ver si estoy haciendo correcto en esta parte. ¿Ya? 1,94 me sale. A ver, comprobaremos. Era un poquito, se tarda en esto, ¿no? Tienes que operar, pues, lo que se puede hacer es separar también esta raíz cuadrada. Esto incluye raíz cuadrada, por si acaso. No, esta de acá es la raíz. Esta ahí es, ¿no? Toda la raíz cuadrada, ¿no? Listo. ¿Sale este valor? Si sale este valor, va a estar bien. Con eso estaríamos terminando. A ver, compruébenlo. Mm, ¿Alguien ya ha calculado esta expresión? ¿Cuánto sale? No sale 1,94, ¿verdad? ¿Ya? Yendo parte por parte, es decir, primeramente calculamos todo lo que está esta raíz, no sé, en sí, es otro valor. Multiplicado por esto y es otro, ¿no? No es 1,94. ¿Ya? Lo que me sale es esta, ¿no?
A ver, podemos anotar, a ver, todo lo que me sale en la raíz es esta. Ya solo de la raíz. Ni siquiera se acerca a esto, ¿no? Y la raíz me está dando esto, ¿no? 2.14 por, ¿ya? Todo lo que está dentro de la raíz es esto, ¿no? Me sale pues 1,18, ¿sí? 1,18, 7, 4, 3, 4 y así, ¿no? Esta es la raíz. Si lo multiplicamos por 2.14, ¿ya? Todo eso, eh, esto me estaría dando lo que es 2,54, 11, 10, así, ¿no? Listo. O sea, esto sería el resultado de esta parte, ¿no? Es decir, esto, ¿no? O sea, el resultado de todo esto sería esto. Ya, a ver, compruébenlo, a ver, parte por parte háganlo, ¿no? No es esto. 1,94, esto no hay que ver. Listo. Listo, entonces una vez teniendo eso, recién ya podemos hacer, bueno, completaremos acá, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? La probabilidad de que, dice, ¿no? Aquí hemos restado, ¿no? 4,88 era esto, ¿no? 4,88 menos 2,54, sí, 54 nomás. 1 menos medio 2, 4,88 más, aquí va a ser, ¿no? 2,54. ¿A cuánto por ciento era? Al 0,95. Aquí está, 0,95%, ¿no? Muy bien. Entonces, 4,88 menos 2,54, 2,34 sale, ¿no? Finalmente, ¿no? 2,34 menor o igual a mu 1 menos mu 2 menor o igual a, del otro lado es suma, ¿no? Tenemos que restarlo, más 7,42 sale. 42, ¿no? Al 95%. Listo, eso sería el resultado de ese ejercicio. ¿Está bien? ¿Se han llegado? ¿Han comprobado? ¿No? Entonces un poquito esta es la fórmula más amplia, ¿no? O sea, más cosas tiene pues en la raíz. ¿Ya? Entonces, separadamente, pues, esto se puede separar también, ¿no? Como es raíz cuadrada, entonces acá aparte es la raíz cuadrada de un octavo más un octavo, ¿no? Muy aparte, luego lo unimos. Así. ¿Está bien? Muy bien. Eso sería en cuanto a la respuesta de este ejemplo, ¿no? Entonces, mucho depende, como les mencionaba, del nivel de confianza, ¿no? Al 95% es por defecto, ¿no? Cuando no hay un dato que en este caso nos falta, ¿no? Entonces, por defecto estamos asumiendo el 95%. Con ese dato hemos trabajado, ¿no? Entonces sería el rango de variación, ¿no? Diferencia de medias, ¿no? De 2 a 7. ¿Está bien? Listo. A ver, seguiremos revisando a ver qué más tenemos, porque tenemos sigue, ¿no? La fórmula más grande era eso, ¿no? La fórmula más grande. Listo. Esto de ejercicio de dónde después. Esto es lo que hemos hecho. Más antes era esto, ¿no? Sí, más antes. Luego viene en la quinta fórmula. Versito más vamos a hacer ya. Luego van a descansar. Entonces, sea P, la proporción, P sombrero, ¿no? Una proporción estimada o puntual, ¿no? Está un poquito más revisando, ¿no? Donde estimación puntual, donde P sombrero igual a la media, ¿no? Entonces, aplicando la distribución normal estandarizada, aquí está, ¿no? Aquí ya cambia, ¿no? ¿Sí? Cambia aquí, ¿no? Según normal estándar y después, ¿no? Ya. Ahora sí. Bien, bueno, se fue la señal, ¿no? Bien, entonces acá
el objetivo es calcular la P ahora, ¿no? Proporción, estamos hablando, ¿ya? Entonces la fórmula es esta, ¿no? Recuerden esto, en los muestreos hemos hecho, ¿no? Tipos de muestra donde la varianza era reemplazada pues por las proporciones, ¿no? La P y la Q. Entonces acá es lo mismo, ¿ya? Entonces acá es lo mismo, la P va a ser la media menos Z1, P más otro, ¿no? Listo. Ejemplo. Bueno, este ejemplo está tomado en cuenta de este ejercicio, ¿no? Que está por acá. Es esto, ¿no? Es el 98%. Entonces, pero podemos variar, a ver qué tenemos acá. Determinar un intervalo de confianza para la proporción de solteros en un nivel de confianza del 98%, dice. Muy bien. En esta parte, fíjense, solamente me está dando esto, ¿no? 60, 40, 25, dice. Es la frecuencia, ¿sí? La N, ¿no ve? Entonces acá yo debo de calcular la N, ¿no ve? 60 más 40 va a ser 100, 120, 125. De acuerdo a eso tengo que llenar lo que es la frecuencia absoluta, en este caso, ¿sabían? El FI. Y acá podemos tener eso, ¿no? Esto, ¿no? 125, ¿no? 60 dividido entre 125 me da esto. Entonces 40 entonces me da esto, ¿no? Así. La sumatoria me tiene que dar 1, está bien, ¿no? Entonces, como nos dice acá solamente me pide de los solteros, dice, ¿no? ¿Ya? O sea, me está pidiendo para primer caso. La proporción, o sea, directamente yo me fijo en la proporción, el F sub I, ¿no? Eso va a ser mi proporción. Dice 0,48. Y lo otro, lo contrario, sería el 0,52, ¿no? La Q sería en este caso. La P y la Q. Ya tenemos, ¿no? 0,52, ¿no? Los dos tienen que sumar 1. ¿Están de acuerdo? Pero en alfa nos dice 0,98. Listo. Alfa va a ser 0,02. Calculando, acá me da 0,99. Acá deberíamos aumentar un 0 más, ¿no? Vamos a la tablita, ¿no? 0,99. Acá estamos buscando 99. 0,990 tiene que ser, ¿no? ¿Dónde está, pues? Aquí. Ahí está, ¿no? Está 0,990. Ahí está. 2,33 es el Z, ¿no? ¿Sí? 0,99, 2,33. Y esa Z está por acá. Ahí está, ¿no? 2,33. Una vez teniendo esos datos, ya directamente reemplazamos, ¿no? Ya tengo la proporción, que es la P sombrero, 0,48. Lo que es la Z es 2,33. Y lo que está dentro de la raíz es 0,48 por 0,52, que es la Q, sobre N. N, ¿cuánto es? 125. ¿Está bien? Entonces, este es la de lo propio, no es el mismo, ¿no? Entonces, 0,38 al 0,58 había sido, al 98%. Entonces, ¿cómo interpretamos acá? ¿No? Interpretación, ¿no? El porcentaje de solteros oscila entre 38 y 58% con una precisión del 98%. 38 al 58, dice. Ese porcentaje ya se puede mover, dice, ¿no? Existe ese porcentaje en esta tabla, ¿no? Según esta tablita. ¿Sí? Un rango tiene, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacerlo para acá, para casado, divorciado y viuda, ¿no? Nos faltarían 1, 2 y 3. Entonces ya tenemos las proporciones, ¿no? O sea, para casados pueden hacer la KP y va a ser 0,32. Obviamente la Q tienen que calcular ustedes así, ¿no? De esta forma. ¿Cuánto les dará? Pues ahí, ¿no? Y 98% no se mueve, eso no se va a mantener. Eso 2,33. Lo que va a variar es la P y la Q. La N se mantiene. A ver, ustedes completen esa parte, ¿no? 3 casos, ¿no? 1, 2 y 3. Ya, entonces ya tienen esa tablita hecha, ¿no? Entonces, también ya tienes resuelto pues, este ejercicio, ¿no? En algún número debe estar esto, ¿no? Solamente está vacío acá, ¿no? Entonces ya hay que llenarlo eso de esa manera. ¿Ya? Listo, ¿no? Eso sería en cuanto a las proporciones.
Entonces, hay que buscar también, ¿no? En los ejercicios, en algún caso puede aparecer proporciones, ¿no? Hay que ver, hay que revisar, hay que leer las preguntas, ¿no? Basta que aparezca proporción, ahí entonces ustedes ya aplican pues la fórmula de proporciones, ¿no? La fórmula número 5 dice. Parece que no hay, ¿no? Es el único, en acá, ¿no? Parece que es el único. Ya, entonces de esa forma, esta es la fórmula número 5, hemos dicho, ¿no? Esta es 5 proporciones. ¿Ya? Entonces acá podemos anotar, ¿no? F5, ¿no? F5, ¿ya? Para que tomen en cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces aparece la palabra proporción, en ahí entraría esa fórmula. Muy bien. Yo creo que con eso hemos visto la parte de proporciones. Nos quedan todavía algo más todavía, ¿no? Este hemos hecho. Aquí no es nada complicado, es la fórmula más pequeñita. Nos resta pues lo que es la intervalo de confianza para la varianza poblacional, ¿no? Y esta es otra distribución, ¿no? La distribución, la chi cuadradas, ¿no? Por ahora no lo vamos a ver. Ya, entonces vamos a ver hasta acá. Las proporciones, ¿no? 5 casos hasta ahorita ya hemos visto. Ya, 5 fórmulas tenemos, ¿no? Ustedes ya pueden hacerse en formulario, ¿no? Fórmula 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la fórmula más grande, ¿no? La 4 era, ¿no? ¿Esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a quedar.